Hola, bienvenidos a este video explicativo sobre la versión de Microsoft Excel para móviles. Recuerda, aunque es la versión para móvil, son las mismas premisas que la versión de PC, simplemente algo más simplificadas, pero en esencia es lo mismo. Lo primero que notarás al ingresar a la aplicación de Excel, ya sea en la computadora o en un móvil, es que esta tiene una forma de cuadrículas, de matriz, a diferencia de Word donde es una hoja convencional. Cada cuadrito se le conoce como celda, la unión de varios de ellas se le conoce como rango. Cada uno tiene una identificación única, compuesta por su columna y su fila. Las columnas se identifican con las letras del abecedario, mientras que las filas con números, partiendo del 1. Entonces, cada celda es la intersección entre una fila y una columna. En este caso, la celda que he seleccionado es A1. Recuerden, siempre le antecede el nombre de la columna y le sigue el de la fila. Si seleccionamos un encabezado, en este caso seleccionaré el de las columnas, nos aparece un menú. Aquí es importante resaltar las tres últimas. En insertar, se insertará una columna y desplazará todas las que están a la derecha una posición. Observa cómo el recuadro de nombre INCES se desplazará hacia la derecha al momento de insertar una columna. Si repito el procedimiento, pero esta vez selecciono eliminar, volverá a la ubicación que tenía. De igual forma, también podemos ocultar columnas. Es algo que no te aconsejo, pero sin embargo es posible. Si queremos que aparezca una columna, nos posicionamos adyacente a ella y seleccionamos mostrar. Podemos repetir este procedimiento con las filas. Fíjense cómo INCES se desplazará una posición hacia abajo a la posición de fila 9 al momento de insertar una. Al igual que Word, en Excel podemos copiar y pegar. De la misma forma, nos posicionamos sobre una celda, tocamos la pantalla por segunda vez y nos despliegan los menús tal cual como en Word. Cortar, copiar, pegar. Al igual que en Word y en PowerPoint, la cinta de opciones aparece en el fondo. Si tocamos la pantalla, en la flecha ascendente que aparece en la esquina inferior derecha, despliega todos los menús. Excel está conformado por inicio, insertar, dibujar, fórmulas, que es exclusiva de Excel, datos, revisar y vista. En este video nos centraremos en inicio. En la esquina inferior izquierda de la cinta de opciones vemos un icono para intercambiar entre la cinta y las distintas hojas que conforman la hoja de cálculo. Al documento como tal de Excel se le conoce como libro y este está compuesto por hojas, que son las pestañas que vemos en el fondo. Fíjense que este documento tiene hojas, celdas, fuente, alineación, entre otras. En la esquina inferior derecha aparece un más. Si lo seleccionamos, creará una hoja. Al ser la primera que creamos se llama hoja 1. Si sigo creando, irá a hoja 2, hoja 3 hasta el infinito. Si tocamos una hoja, nos despliega un menú. La primera opción, cambiar nombre, es simplemente eso. También podemos seleccionar un color para identificarla. Si la duplicamos, mantendrá el mismo nombre pero con un número, en este caso Excel 2. Si sigo duplicando será Excel 3 y así sucesivamente. También podemos ocultarlas, al igual que las filas y las columnas. Y para que aparezca, tocamos cualquiera de las otras, de las que aún aparecen, marcamos la opción de mostrar y nos aparecerá una lista de las hojas que están ocultas. Seleccionamos la que queremos y ya aparece. También podemos eliminarla. Nos aparecerá un mensaje de confirmación y la eliminamos. Veamos un poco sobre la ficha inicio. Fíjense que tiene gran similitud con Word. Aparece el tipo de fuente con su tamaño, negrilla, cursiva, subrayado, tachado. Aparece bordes como una alternativa. Color de relleno, color de fuente, los alineados. Aquí vemos una nueva opción que es alineación vertical. Combinar, centrar, ajustar texto, dirección, estilo, formato de número, insertar y eliminar filas y columnas, formato de tamaño de celda, borrar, autosuma, ordenar, filtrar, buscar y seleccionar rango. Vamos a verlas todas. Seleccionaré una celda y aquí es más práctico que en Word. Simplemente al seleccionar una celda ya podemos establecerle negrilla, cursiva, subrayado y tachado. También podemos cambiar el tipo de letra y el tamaño. Es bastante práctico esto a pesar de ser la aplicación para teléfonos. También tenemos los bordes. Iré directamente hacia su lista desplegable y seleccionaré todos los bordes, que es el que aparece en la esquina superior izquierda. Fíjense que ahora tiene unos bordes. También podemos establecer el estilo de línea, si queremos una línea continua, si queremos que sea con intervalos, y también el color. En este caso voy a establecerle color rojo. Ahora bien, tengan esto en cuenta. Si ustedes quieren que el borde tenga otro color, vuelven a bordes, seleccionan el color que desean, seguidamente seleccionan el estilo de línea. Fíjense que ahora aparece en rojo. Si el color
del estilo línea sigue siendo negro o el color que tenía, no va a funcionar. Recuerden que primero deben cambiar el color, volver acá, seleccionan el estilo de línea y sin embargo aún así no está listo. Deben volver a marcar el tipo de borde que desean. De esa forma sí tomará el color. También podemos colocar un color de relleno. Aquí sí lo haré directamente para que lo coloque amarillo. Recuerden que si quiero otro color, desplegaba su lista. Misma explicación para el color de fuente y listo. Antes de avanzar a la alineación, quiero enseñarles algo. Fíjense cómo al seleccionar esta celda de nombre archivo y desplegar sus menús de cortar, copiar, voy a seleccionar copiar, pero fíjense algo interesante acá. Al momento de querer pegarla, aparecen una serie de alternativas. Aquí a tomar en cuenta formato, fórmulas y valores. Si selecciono valores, observan cómo solo pegó la palabra archivo. Si repito el procedimiento y selecciono formato, lo que se trae es el fondo verde. La tercera opción de fórmulas la verás más adelante en los distintos cursos, donde se traería la fórmula que contenga la celda. En este caso no contenía alguna fórmula. Ahora sí podemos avanzar a las alineaciones. Observa cómo las tres celdas están alineadas hacia la izquierda. Seleccionaré una, desplegaré la cinta de opciones y es tan sencillo como seleccionar la opción que queremos. Si hay más de una celda, podemos seleccionarlas todas y establecemos la nueva alineación. Una opción más práctica, si estás en la computadora presiona Control E para seleccionar toda la hoja. Si estás en la versión móvil, en la esquina superior izquierda aparece este triangulito y selecciona toda la hoja. De esta forma podemos establecer la alineación a todas las celdas. Fíjense esto, a pesar de que he estado alineando el texto de forma centrada, este sigue en el fondo. Esto tiende a confundirnos cuando somos nuevos en Excel. La primera opción para modificarla puede ser cambiando el alto de la fila. ¿Cómo hacemos esto? Tocamos los encabezados, en el caso de tocar el encabezado de fila. Fíjense cómo aparecieron dos nuevos iconos. Recuerden que si ustedes presionan la pantalla y se mantienen sobre algún icono, desplegará su significado. Por ejemplo, aquí selecciono, fíjense cómo dice autoajustar alto de fila. Lo marco y ajustó. Retrocederé para mostrarte algo más. Recuerda que esto también lo puedes hacer con las columnas. Ahí ajustó. Pero aquí hay algo interesante que quiero mostrarte. La alineación vertical. Esto no se ve en Word. Fíjense cómo aquí se alineó el texto al centro. Aquí arriba y aquí debajo. Indistintamente de, es muy probable que tu archivo quieras que tenga la orientación vertical centrada. Recuerda, otra opción es seleccionar toda la hoja y marcar que se entre en el eje vertical para que no tengas que estar haciendo esto de forma manual. Otra cosa que debes tener muy en cuenta con respecto a las alineaciones en Excel cuando estás nuevo es esto. Observa estas dos celdas. De entrada te da la impresión de que la información está contenida en estas tres celdas. Sin embargo, no es así. Fíjense cómo selecciono C5 y en la barra de fórmula no aparece nada. En la barra de fórmula siempre aparecerá el contenido de la celda o la fórmula. Si selecciono A5 tampoco dice nada. Pero cuando selecciono B5 sí aparece. Eso significa que realmente es B5 la que tiene la información. A5 y C5 no. ¿Cómo podemos solventar esto? En la cinta de opciones está la opción de ajustar texto. Él va a modificar la celda, va a preservar el ancho de la columna, pero el alto de la fila lo modificará para que se ajuste. Otra opción es, si las celdas que lo acompañan están vacías, podemos combinar y centrar. Ahora aquí sí las tres celdas se combinan y forman parte de uno. Fíjense que si toco C7 aparece el contenido, si toco A7 aparece también el contenido. Si bien combinar y centrar es algo que puedes usarlo en algunas ocasiones, pero no siempre, sí es aconsejable que selecciones toda la hoja y le des ajustar texto. De esta forma, fíjense que si yo comienzo a escribir algo, automáticamente lo ajustó sin tener que estar haciéndolo manual. Recuerden siempre entonces seleccionar la hoja y establecer ajustar texto antes de iniciar a elaborar su documento. Uno de los componentes más fuertes de Excel es la parte numérica. Sin embargo, hay dos errores también muy comunes en este sentido. Uno de ellos es con los porcentajes. En Excel van a trabajar con porcentajes usando la escala de 0 a 1, donde 1 es el 100%. Fíjense que esta celda, la celda D16, tiene un valor de 0,8 y la celda F16 tiene un valor de 80. Un error común es a este 80 intentar darle formato de porcentaje, lo cual da un valor erróneo. Fíjense aquí, voy a seleccionar la celda D16, voy a la cinta de opciones, voy a la parte de formato de número y le establezco que es un porcentaje. Fíjense que aparece 80%. Si repito el procedimiento con la celda que tiene el 80, observen cómo da un error de 8000%.
trabajen con la escala de 0 a 1 y luego a esa celda le establecen el formato de porcentaje. Otro error común es a un número colocarle manualmente la unidad de moneda. Fíjense, aquí hay una fórmula, dentro de poco la vamos a ver, que dice que él es el resultado de la suma de C7 más E7, esta celda y esta celda, y ellas dan un valor de 1001. Cuando quiero repetir el procedimiento da un error. ¿Por qué? Porque este valor de acá, 1000 bolívares, está escrito de forma manual. Cuando yo le quito el BS, corrigió. Pero sin embargo es dinero, yo quiero que me aparezca la unidad. No debo introducirla de forma manual. Selecciono la celda, voy a la cinta de opciones, formato de número, y en este caso establezco moneda. Fíjense cómo ahora puso bolívares. Si es otro tipo de monedas, regreso a formato de número, voy a la lista desplegable y fíjense que primero nos aparece una serie de combinaciones de cómo queremos que los muestre o si son números negativos. Y debajo aparece para que establezcamos la moneda. Por lo menos en este caso estableceré dólar estadounidense. Si quiero que el resultado también lo muestre en esa unidad, selecciono las celdas, le establezco la unidad y listo. Buscar y reemplazar es igual a la versión de Word. Voy a la cinta de opciones, selecciono buscar y arriba escribo la palabra. Ya él me está diciendo que hay 12 coincidencias, igual toco la lupa y se va a posicionar sobre la primera. Si quiero reemplazar, toco el engranaje. Aparecen dos opciones, buscar y reemplazar si quiero hacerlo en una, o buscar y reemplazar todo si quiero cambiar todas las coincidencias. En sustituir escribo la palabra que quiero que cambie, luego reemplazar todo y las cambio. Las tablas son muy importantes en Excel. Por lo general los usuarios tienden a hacer esto. Seleccionan un rango, recuerden, un rango es una unión de celdas, van a bordes y luego para diferenciarla, el encabezado le colocan un fondo y asume que eso es una tabla. Pero eso no es una tabla. Parece una tabla, pero no es una tabla. Las genuinas tablas en Excel, lo único que debemos es seleccionar lo que será el encabezado, vamos a la cinta de insertar y seleccionamos tabla. Nos hará una pregunta donde en la tabla si tiene encabezado, marcamos que sí, pero recuerden previamente haber seleccionado las celdas que pasarán a ser las columnas del encabezado. Fíjense cómo él ha creado una tabla automáticamente con los valores A, B y C como encabezados de las columnas. ¿Cuáles son las ventajas de una genuina tabla? Observen. Si me posiciono a la derecha y escribo algo, lo incorporó a la tabla. En lo que yo pensaba que era una tabla, si escribo, no la incorporó. Como incorporó columnas, incorpora filas. Fíjense, lleno el primer elemento, voy a escribir un segundo elemento y fíjense cómo la agregó automáticamente. Las tablas tienen otra ventaja adicional que es con las fórmulas, para que se completen automáticamente. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Crear fórmulas en Excel es sumamente fácil, de hecho, recomiendo que las hagan de forma manual, que las fórmulas las creen ustedes, no que usen las que vienen por defecto. Es mucho más sencillo. Miren, vamos a posicionarnos sobre esto que hasta este momento pensamos que era una tabla. Saben que la genuina tabla es esta de aquí debajo. Esta se parece a una tabla pero no lo es. Cuando ustedes quieren construir fórmulas se van a posicionar sobre la celda que va a albergar la fórmula, la que va a arrojar el resultado. Nos posicionamos sobre ella y lo primero que tenemos que hacer es tocar la pantalla en la barra de función, que es la de fx. Para que se desencadenen las funciones debemos presionar nuevamente en fx para que aparezca el igual. También pueden escribirlo directamente. Ocultamos este menú que aparece aquí con las fórmulas por defecto, no las queremos, y vamos a seleccionar la primera celda con la cual realizaremos la suma. Muy atentos con esto, nunca seleccionen los encabezados, seleccionen a los elementos de la misma fila. En este caso es B6, fíjense cómo aparece ahí arriba, el operador matemático de la suma es el más. Selecciono la celda C6. Para finalizar y completar la fórmula, en el teclado puedes tocar la pantalla sobre la tecla OK. En el mío es esta verdecita con el Enter. O la aplicación de por sí tiene arriba a la derecha una X para salir o una tilde en fondo verde para aceptar. Toco y fíjense cómo ya creó el primer resultado. Sin embargo, no lo completó en los demás. ¿Por qué? Porque no es una genuina tabla. Ahora repetiré el proceso en la genuina tabla. Toco la pantalla en la barra FX, presiono FX para que aparezca el igual, minimizo el menú. Fíjense algo interesante aquí, cuando toco el primer elemento, que vendría siendo B16, ya no dice B16, dice valor A. Valor A es el nombre de la columna. Como es una tabla, él está entendiendo que viene una fórmula
en la cual van a interactuar todos los elementos de la columna valor A. Busco el operador matemático de más y ahora hago lo propio con el primer elemento de la columna valor B. Fíjense cómo cambia la sintaxis y al ser una genuina tabla, los algoritmos de Excel lo interpretan como tal y te está diciendo que va a sumar todos los elementos de la columna valor A con todos los elementos de la columna valor B. Completo la función y fíjense que al ser una genuina tabla, completó automáticamente todos los elementos. Ahora repetir el proceso con los demás. Para resta, la sintaxis es básicamente la misma, solo que el operador de resta es el menos. Multiplicación es asterisco. Y finalmente división es el slash. De esta forma has aprendido a realizar las 4 operaciones matemáticas. A pesar de que son las más sencillas, te comento en mi experiencia que las macros más complejas están compuestas con estas 4. Son el pilar fundamental de Excel. Excel es más sencillo de lo que aparenta. Simplemente hay que saber entender la aplicación. Para finalizar, quiero mostrarte algo. Fíjate cómo al seleccionar un rango automáticamente en la parte superior aparecen unas operaciones elementales: suma, promedio, recuento, recuento numérico, máximo y mínimo. También puedes hacer las fórmulas como tal, pero es para que sepas que tienes acceso a eso. Una forma práctica de acceder a ellas es desde la cinta de opciones, te posicionas sobre autosuma, despliega su lista y fíjate cómo aparecen suma, promedio, contar números, máximo y mínimo. Selecciono suma, fíjate, esta es la sintaxis formal de cómo realizar una suma. Suma, entre paréntesis, el rango, iniciando en K8 hasta K17. Cuando vean 2 puntos en Excel es un rango. Fíjense que aquí al aceptar, él ha hecho la suma de todos los elementos que consiguió arriba. Voy a retroceder, a deshacer, y puedo seleccionar promedio, que es 5.5. De igual forma puedo establecer, digamos, el máximo, y así lo establece. Para finalizar, está la opción de borrar. Si seleccionamos borrar todo, fíjense que la celda las elimina al completo. Si selecciono borrar formato, la celda ha perdido el formato pero conserva el texto. Mira cómo en ambos casos ha perdido la combinación. Borrar es la única en la que la combinación no se pierde, borra los valores pero conserva el formato. Con esto hemos concluido este video introductorio sobre Microsoft Excel para la versión móvil. Sin embargo, es completamente válido este aprendizaje para la versión de escritorio. Gracias por mirar el video al completo.